Buenos días, hermanos, a todos en esta mañana. Gracias al hermano por la introducción y me da gusto acompañarlos en esta mañana de sábado. Es la primera vez que yo visito Eastmont, yo no conocía su iglesia, solo había escuchado que había otra iglesia en el este de Los Ángeles. Me han invitado a la otra iglesia que está aquí también en Nahuiria, la iglesia bilingüe. Así es, ahí me han invitado, pero no sabía de ustedes, ¿verdad? Solo había visto referencias y todo. Y tenía la curiosidad si ustedes eran parte de ese grupo que hace años conocí yo, que estaba en Montebello, ¿verdad? Aquí mismo sobre la Nahuiria, más por ese lado. Y me decía el hermano Cruz que sí, en verdad ustedes eran parte de esa iglesia. Así que me da gusto, esa iglesia sí la conocí cuando estábamos en la Federación de Jóvenes. Tuvimos la oportunidad de visitarla en una ocasión. Y aquí estamos, como el hermano dijo, acompañándoles, hermanos, de parte del Ministerio de Hogar y Familia, que me acompaña el doctor de la Rocha, ahí en la parte de atrás, y su esposa Cristal, muy conocido por ustedes ampliamente en todas nuestras iglesias. Gracias, doctor, porque siempre está disponible. Y tenemos una programación para todo el día, en esta mañana, en este día, mejor dicho, especial. Queremos, hermanos, venimos a ofrecernos, básicamente a darnos a ustedes lo que nosotros podamos. Le hemos llamado Sábado Familiares. Usualmente tratamos de visitar a todas nuestras iglesias del sur de California, que son como unas 53, 54 iglesias, lo cual pues no nos alcanza a un año entero, ¿verdad? Y tratamos de limitarnos a veces 2 iglesias por mes, a como nos van las iglesias invitando. Así que tratamos de visitar a las iglesias llevando mensajes acerca de lo que es salud y lo que es también más que todo familia, que es una de las áreas, hermanos, que yo creo que más necesitada dentro de nuestra iglesia, que está sucediendo en los hogares. Así que en este sábado vamos a tener la palabra de Dios, que vamos a hablar un poco acerca de lo que es el ministerio y por qué necesitamos un ministerio de hogar y familia en cada iglesia. También, si ustedes vieron la programación ahí, el papelito que insertaron, vamos a tener consejería médico y familiar. El doctor de la Rocha va a atender de las 2:30 hasta las 4, dando consejería médica, hermanos, lo que ustedes quieran, totalmente gratuitamente, la consejería, la consulta. Y su servidor va a estar dando consejería familiar, ¿verdad? En cuestiones de familia, situaciones con sus hijos, situaciones personales suyas, ¿verdad? Como individuo, problemas matrimoniales también. Vamos a estar disponibles, hermanos, para lo que ustedes deseen. Y en la tarde vamos a tener 2 temas. El primer tema queremos empezar a las 4:30 con el doctor de la Rocha, que él ha titulado De la cima al hoyo. El enfoque va a ser más en cuanto a lo que es la depresión, así que él se va a enfocar en ese aspecto. Y seguidamente su servidor va a tener el último tema, que va a ser acerca de lo que es el suicidio en los adolescentes, que tiene que ver también con la depresión, que el doctor va a hablar en el tema anterior. Así que vamos a hablar de esos 2 temas que son bastante, creo, importantes, esenciales aquí para nuestra comunidad y lo que es para la iglesia. Y espero, hermanos, que nos acompañen, ¿verdad? Si alguno de ustedes, no solo personalmente, pero usted sabe de alguien, familiar o un vecino o alguien conocido, que necesita tal vez beneficiarse, ya sea de la consejería o tal vez escuchar los temas, por favor invítenos para que vengan, ¿verdad? Para que sea de beneficio para todos. Quiero hacer primero, hermanos, una presentación y podemos poner tal vez el primero, el que dice ese, así es, ven en pantalla. Quiero hablar un poquito, hermanos, acerca de lo que es, por qué es necesario un ministerio de hogar y familia. Y quiero hablar un poquito acerca de lo que es nosotros como comunidad, que somos hispanoparlantes. Y quiero darles un poquito de los retazos, ¿verdad?, de lo que somos nosotros. Y tal vez preguntarnos de ciertas cosas, tal vez que deberíamos de hacernos todos. Una de las cosas que su servidor se enfoca mucho es en lo que es la niñez, ¿verdad? Y es una de mis áreas profesionales que siempre me ha gustado, ¿verdad?, en la cual trabajo también. Hablando acerca, hermanos, pero enfocándonos en nuestros hijos. ¿Qué tan felices son nuestros hijos en su crecimiento? ¿Están creciendo ellos en una forma tal vez productiva, satisfactoria y todo eso? También deberíamos de hacer una pregunta. ¿Por qué hay un índice muchas veces de criminalidad entre nuestros muchachos? ¿Por qué muchos de nuestros muchachos de nuestra comunidad caen en problemas de pandillas y todo ese tipo de cosas? Temas, hermanos, bastante sensibles. ¿Qué acerca de lo que es la violencia doméstica? ¿Realmente existirá eso, hermanos? Existe en la comunidad, pero tal vez existirá en nuestras iglesias cuando hablamos de estos temas. La educación.
cómo están los niveles de educación de nuestros hijos, de nuestros jóvenes. ¿Están ellos educando para ser líderes en la comunidad o ser líderes en nuestras propias iglesias? Y la última pregunta, hermanos, que tal vez a mí me ha llamado más la atención y una de las cosas por qué nos enfocamos en este ministerio es qué tanto, hermanos, de nuestros hijos que crecen en nuestra iglesia adventista, cuántos de ellos van a seguir en los caminos de Dios, o cuántos de ellos cuando lleguen a la edad adulta, a la edad de decisión, van a tomar la decisión de seguir en los caminos de Dios. Y hoy voy a hablar un poquito acerca de eso en esta primera parte, para que vean ustedes, hermanos, qué tan crucial y esencial es que hablemos de eso. Pero quiero hablar un poquito, hermanos, primero lo que somos como nosotros, como comunidad. Y digamos, cuál es el trasfondo histórico, de dónde venimos nosotros y cuál es nuestra situación. Saben ustedes que, digamos, nosotros los inmigrantes de origen latinoamericano hemos llegado a ser la minoría más grande de los Estados Unidos. Por años, hermanos, fue la comunidad afroamericana, pero en los últimos años nosotros, los que hablamos español, hemos sobrepasado, ¿verdad?, esa comunidad. Cuando estudiamos un poquito lo que es la historia de Estados Unidos, su inmigración, nos damos cuenta que inicialmente este país fue fundado más que todo por inmigrantes de origen europeo. De ahí venían más que todo ellos. Y por varias décadas, inicialmente, incluso había cuotas de restricción. No todo el mundo podía venir a los Estados Unidos. Una de las comunidades que tal vez más se vio afectada, hermano, por esas leyes que eran leyes federales, fue la comunidad asiática. Había una ley que estipulaba que las personas de origen asiático, particularmente de China, no podían ellos emigrar legalmente a los Estados Unidos. Y eso existió por mucho tiempo, ¿verdad? Y estudiar esa historia, hermanos, es a veces fascinante, ¿verdad? De dónde es que vienen todo ese tipo de cosas. Las cosas empezaron a cambiar un poquito en la década de los 60. Estados Unidos era, le digo, primordialmente blanco más que todo en esa época, muy religioso, pero en el año de 1965 hubo una reforma en cuanto a la migración de los Estados Unidos, y es fascinante, hermanos, estudiar en cuanto a eso. Y fue en la presidencia del presidente Lyndon B. Johnson que él firmó una acta de migración, que le llamaron ellos la Immigration Nationality Act. Y lo que sucedió en esa época fue que Estados Unidos hizo una apertura. En vez de darle preferencia a lo que eran las personas que venían tal vez del sector más de Europa, se abrió más que todo a todo el mundo, para que hubiera más entrada legal de personas de Latinoamérica, de Asia y de África. Y es interesante, hermanos, estudiar todo lo que se habló en esa época, lo que se estaba hablando, lo que temían especialmente las personas conservadoras de lo que podía suceder en este país. No voy a entrar a ese tema, ¿verdad?, porque no es mi enfoque, pero para entender lo que usted escucha hoy en día en la radio, en la televisión, de lo que está pasando a nivel de migración y lo que se quiere cortar, es bueno saber lo que pasó en el 65 y qué es lo que era antes del 65, para que entendamos un poco en el contexto más actual, contemporáneo, por qué se está hablando de todo esto, a qué se quiere regresar. Fascinante, hermanos, especialmente cuando lo vemos desde el punto de vista más profético. Interesantísimo, pero no voy a enfocarme en eso. Pero cuando pasó eso en el 65, entonces empezó un crecimiento, pues digamos especialmente en nuestro sector latinoamericano, que empezamos a crecer aquí como minoría en los Estados Unidos. Ese crecimiento pues fue gradual, a grandes pasos, y de acuerdo a las situaciones políticas, sociopolíticas de los países de donde venimos, así también hubo crecimiento, ¿verdad?, particularmente en la década de los años 80. En la década de los años 80 hubo una migración, una oleada que vino principalmente de los países centroamericanos, principalmente lo que era El Salvador y lo que era Guatemala, a consecuencia, hermano, de la violencia, guerras civiles que estaban sucediendo allá en nuestros países. Y hubo un crecimiento grandísimo en la comunidad, especialmente aquí en las ciudades como Los Ángeles. Ahora, ¿cómo afectó eso a nuestras iglesias adventistas del séptimo día? ¿Algunos de ustedes llegaron aquí en los años 80 a los Estados Unidos? Muchos de los que estamos acá, emigramos. ¿Qué pasó con nuestras iglesias hispanas? Crecieron. Increíblemente.
Y parece, especialmente, hermano, porque en las nuevas comunidades, los nuevos inmigrantes llegaron a un país y querían sentirse de pertenencia. Y el único lugar donde sentíamos familiaridad, hablaban nuestro idioma, se comía la misma comida, eran las iglesias. Y nuestras iglesias adventistas, hermanos, se beneficiaron. Algunos se eran miembros de la iglesia central en esos años, en los años 80. La iglesia central que está acá, era por Alvarado. Hubo una explosión. ¿Cuántas iglesias salieron de la iglesia central? Como 7 iglesias, ¿verdad? Y varios de ustedes fueron miembros, y allá la gente llegaba por oleadas. Allá no había necesidad de andar tocando la puerta y haciendo la obra misionera. Ellos mismos llegaban, y llegaba uno, llegaba el primo, y se traían a toda la familia. Nos beneficiamos, hermanos, con la iglesia, ¿verdad? En ese aspecto. Y qué bueno, hermanos, que la iglesia estaba ahí para ayudar, digamos, a todo, ¿verdad? Y en el año 86, ustedes recuerdan, fue la última reforma migratoria que hubo. El presidente Ronald Reagan firmó la ley que se llamaba la Simpson-Mason. Así que fuimos beneficiados, hermanos, tremendamente, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Ahora, todo este, hermanos, crecimiento, no solo como iglesia, pero como comunidad, ¿cómo nos ha beneficiado o cómo nos ha afectado? Saben ustedes que aquí en Estados Unidos pues existen muchos estudios que se hacen, no solamente científicos, pero también sociológicos. Y se estudia, hermanos, las diferentes comunidades. Nosotros, los que somos de origen, digamos, de español, hablamos de latinoamericanos, se nos estudia también. Igual como se estudia la comunidad asiática, se estudia la comunidad afroamericana. Y cuando se estudia, hermanos, a nuestra comunidad, que es hispana, varias cosas ahí resaltan. Usualmente se nos describe como, cuando se estudia como familias, tenemos a veces los niveles más bajos educativos, muchas veces tenemos tal vez los empleos de menos paga, financieramente se nos considera que somos más pobres, y todo ese tipo de condiciones muchas veces han afectado lo que es las familias nuestras. Voy a mencionar varias cosas acá, hermanos, que muchas veces afectan a nuestras familias. Usualmente, hermanos, nuestras familias se caracterizan por un crecimiento o un tipo de lo que es de disciplina autoritaria, como le llamamos, o una disciplina más corporal. Ustedes, hermanos, la mayoría que crecimos aquí fuera de Estados Unidos, ¿cómo nos disciplinaban en casa? La regla, que suavecito, ¿verdad? Daban el famoso chanclazo. Si le dieron a usted chanclazo, qué bueno que creció con el chanclazo. Le digo que fue suave, porque a otros los maltrataron. No solamente, hermanos, no solamente era el cintazo, a veces eran los cables, a veces eran las patas, a veces eran los manazos. Y lastimosamente, hermanos, esas cosas tienden a afectarnos, a todos. Y ese, hermanos, es algo que a veces sucede también, hermanos, aquí en el crecimiento de muchos niños. ¿Qué tal, hermanos, si habláramos un poquito acerca de los niveles de crímenes? Tenemos problemas, ¿no es cierto? Patrones de criminalidad en muchos de nuestros jóvenes, muchos tal vez atrapados en dos mundos. El mundo, hermanos, de lo que es el crecer en la cultura de los padres, ¿verdad? Con nuestras creencias, nuestras raíces culturales, y los muchachos que están creciendo en otro país, con otra cultura. Y muchas veces es como estar, hermanos, en dos mundos. Tal vez muchos de nosotros como padres no lo entendemos. Si usted crece, si venimos como adultos a Estados Unidos, no entendemos lo que es crecer, hermanos, en dos culturas, porque crecimos tal vez en culturas homogéneas, donde era la misma religión, donde había unos patrones culturales que todos absorbíamos. No en Estados Unidos, es muy diferente. ¿Qué tal, hermanos, si hablamos de un tema de lo que es bastante sensible, lo que es la violencia doméstica? ¿Saben ustedes que se hizo un estudio en la fundación State Foundation? Y se hizo un estudio y se dieron cuenta que esto de la violencia doméstica es muy común aún en nuestra comunidad hispana. En los encuestados, el 30% admitieron, dice, haber sido víctimas de abuso doméstico. Y no es algo, hermanos, exclusivo de nosotros, es exclusivo de todas las razas o todas las comunidades. Y sucede a todos los niveles, no solamente porque somos pobres, pero aún porque también somos muy ricos, sucede, ¿verdad? Y una de las cosas que deberíamos hacernos, preguntarnos, hermanos, y esta es la pregunta que a veces yo le hago a los hermanos, y son las cosas que a veces no nos gusta hablar en las iglesias, y presumimos que
que eso no, como decir, voltear al otro lado. ¿Será que tenemos problemas de eso aquí en nuestras iglesias adventistas? No solamente violencia doméstica, pero la violencia emocional. Y sabe que son una de las cosas que hoy que andamos en el ministerio, que me he encontrado, hermanos, que suceden. La iglesia adventista, hermano, yo tengo otro sermón y donde hablo acerca de los estudios adventistas. ¿Por qué la iglesia adventista, hermanos, ha tomado una posición más activa en cuanto a lo que es la violencia doméstica? A partir del año de 1995, basado en un estudio que se hizo a nivel mundial, y donde encontraron que la violencia doméstica es algo que sucede dentro de la iglesia adventista, pero es como decir, se sufre en silencio, nadie se entera. En la iglesia todos ahí bien bonitos, sentados, ¿verdad? Parecemos ángeles, pero en la casa muchos somos demonios. Y la iglesia, por eso, hermanos, el último sábado del mes de agosto, a nivel mundial, lo ha dedicado como un sábado de prevención contra el abuso doméstico. Así que son situaciones que están pasando. ¿Qué tal, hermano, acerca de los niveles educativos? De todos los grupos raciales, hermanos, que viven en los Estados Unidos, ¿cuál es el grupo racial, hermanos, que va a la vanguardia en cuanto a sus niveles educativos? Que son los más educados. ¿Alguien quiere dar adivinar? ¿Wild guess? ¿Cómo dice? La comunidad asiática. La comunidad asiática, hermanos, la más educada, ya le sobrepasó incluso a los blancos. Las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, quienes están al frente ahí, que tienen las mejores calificaciones, son los asiáticos. Y son ellos una minoría, ¿verdad? Sus niveles son muy altos. Y saben ustedes que nosotros teníamos un problema grandísimo en los 60. Teníamos muchos muchachos que abandonaban la escuela, la high school. Y gracias a Dios, hermanos, hemos avanzado, hay menos. Pero el problema es que cuando se nos compara con las otras comunidades, estamos siempre a la rezaga. O sea, tenemos más muchachos que van a la universidad, gracias a Dios. Pero como grupo total, todavía, para el número que somos, deberíamos de ser más, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar también, hermanos, en lo que es en la educación de nuestros muchachos. Y la última pregunta, hermanos, que quiero abarcar: el alto porcentaje de muchachos que abandonan la iglesia. Y si lo demás, tal vez usted dice, ese no es mi problema, ¿verdad? Eso nunca sucedió conmigo, ¿verdad? Lo que sea. Si usted tal vez es padre, hermanos, o planea algún día ser padre, tal vez esta es la pregunta que más debería llegarnos. La pregunta es, hermanos, ¿cuál es el porcentaje de jóvenes que abandonan la iglesia cuando llegan a la edad de decisión? Muchos de ustedes que tal vez son miembros de esta iglesia por muchos años, y ustedes han visto niños crecer. ¿Cuántos de esos muchachos que ustedes vieron crecer todavía, hermanos, permanecen en la iglesia todavía? ¿Cuántos todavía podríamos decir que siguen en los caminos de Dios y son ahora líderes de nuestra iglesia? Quizás muchos han abandonado. ¿Saben ustedes que se han hecho estudios en cuanto a esto? ¿Verdad? La iglesia lo ha hecho. Una de las personas que ha hecho estudios en cuanto a esto se llama Roger Dudley. Él escribió un libro en el año 2000. Mira que estamos hablando hace de 18 años. Y escribió un libro que se tituló ¿Por qué nuestros adolescentes dejan la iglesia? Y dice, un estudio personal, dice, de 10 años. Él basó este libro en un estudio que él hizo a finales de la década de los 80 hasta el final de la década de los 90. Estamos hablando de un buen número de años atrás. Y en ese estudio decía entre el 40 y el 50% de los jóvenes abandonan la iglesia. Después de que termina, hermanos, si nuestros hijos empiezan en las clases de niños, aventureros, conquistadores, pero después de conquistadores, ya cuando están en su edad adulta, tenemos una deserción bastante alta. Otro profesor, hermanos, ex profesor de Andrews, Alan Martin, a él se le llamó también la Columbia Union, ¿verdad? Le llamó a que hiciera una presentación acerca de esta situación. Y él decía en su presentación
que estimaba más o menos que un 60 al 70% de muchachos dejan la iglesia. Y alguien puede decir, bueno, tal vez eso fue hace varias décadas atrás. Mire, hace el año antepasado, sí, hace 2 años, su servidor fue de delegado a nuestra reunión cuadrienial, la de cada 5 años, de la Unión del Pacífico para digamos, a elegir a los nuevos líderes. Y siempre pasan pues los diferentes, directores de cada uno de los ministerios de la Unión del Pacífico. Y cuando pasó el de director de educación, habló también un poquito acerca, hermanos, de la pérdida de jóvenes que tenemos en la iglesia adventista. Eso fue hace 2 años. Y decía él en su presentación, más o menos estimamos como que un 60% de muchachos perdemos. O sea que muchos de nuestros muchachos crecen en la iglesia, hermanos, pero muchos van a dejar la iglesia. Decía el director de educación en aquella ocasión, parte de lo que creemos que eso se deba, parte, y ahorita va a hablar un poquito más qué es lo que puede afectar. Decía él, posiblemente puede ser porque la mayor parte de nuestros hijos se educan en universidades seculares. Hermanos, a mí me da miedo las universidades seculares hoy en día. Hacen pedazos a nuestros jóvenes. Es increíble, es una indoctrinación que asusta. Si usted mira lo que los muchachos andan pensando hoy en día, mire la juventud de afuera cómo anda, de lo que creen, en lo que andan protestando, por lo que andan abogando. Es una indoctrinación. Pongan atención, porque somos papás, hermanos, especialmente tenemos hijos en edad universitaria. La Adventist Network reportó ellos que de cada 100 miembros que añadimos a nuestra iglesia, perdemos 43 que ya están registrados. O sea que nos entran como que 2 por la puerta de enfrente, por la puerta de atrás nos están saliendo otros. Hay una decepción. ¿Cómo remediar, hermanos, esta situación? Esto, hermanos, por supuesto que ha sido de gran interés para los dirigentes de nuestra iglesia. Y han hecho, pasaron los estudios, se han hecho reuniones, ¿verdad? Propuestas, muchas cosas. Hay muchos que han propuesto, hermanos, que para retener o remediar la deserción de pérdida de nuestros jóvenes, quizás deberíamos de hacer ciertos cambios. Hay muchos que han querido cambiar el estilo de adoración. Quizás dicen muchos, bueno, quizás es que los cultos nuestros son muy aburridos, quizás los muchachos quieren algo más alegre, ¿verdad? Quieren algo tal vez más visual, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Hay otros que dicen, bueno, tal vez hay que hacer los temas más contemporáneos, ¿verdad? Temas de superación personal, ¿verdad? Ser un poquito más jocosos quizás, ¿verdad? En las presentaciones de la predicación. Hay otros tal vez que se lo adjudican también, hermanos, a la barrera del idioma, ¿verdad? E indudablemente que muchos de nuestros muchachos se sienten más cómodos, hermanos, en su lengua, hermanos, de educación, que ha sido la que es el inglés. Y muchos han decidido pues hacer programas alternos, culto de jóvenes, ¿verdad? En inglés y todo ese tipo de cosas. Queriendo, hermanos, remediar esta situación. Uno de los estudios, hermanos, que la iglesia ha hecho profundamente, nuestra iglesia mundial, ha sido lo que ellos le han llamado Value Genesis, que lo hicieron en el 2000, del año 2000, y el último fue en el año 2010, si no estoy equivocado. En el 2010 hicieron ellos un estudio allá en lo que fue la división transeuropea, si no estoy equivocado, y lo hicieron con 6,000 participantes, y escogieron, hermanos, los que participaron solo eran jovencitos, tan jóvenes como de 14 años hasta los 25 años, o sea que la juventud estudiaron con ellos. Y una de las preguntas que se le hicieron a estos muchachos era cuántos de ellos se miraban que iban a seguir en la iglesia adventista ya mayores. 42% de ellos dijeron no estamos seguros. Niños, muchachos de 14 años. He tenido, hermanos, experiencias, padres que me dicen, muchachos, que ellos les dicen a los padres que están esperando llegar hasta los 18 años para ya ir a la iglesia. Y muchos han tenido esa experiencia. Sus hijos le dicen, yo ya no quiero asistir a la iglesia. Ese estudio en el año 2010 arrojó datos interesantes en cuanto a qué influye para que un muchacho se quede en la iglesia, ¿verdad? Y lo voy a mencionar, hermanos, a grandes rasgos. Número 1, hermanos, una de las cosas que sobresalieron en ese estudio es la importancia que tiene la familia, su hogar, donde ellos viven.
Decían ellos ahí que la decisión de un joven de permanecer en la iglesia es más influenciada a largo plazo por su relación en 3 áreas. Número 1, la familia, la relación con el pastor y la relación con otros adultos. Cuando hablan de pastor, no hablaban del pastor de jóvenes necesariamente. Hablaban del senior pastor, cómo se relaciona con ellos. Pero también mencionaron, hermanos, los adultos. Cómo nosotros, como los demás adultos, tratamos a los muchachos. Yo le digo a las iglesias siempre donde voy: vean a todos los muchachos, a los niños, como sus propios hijos. No son tus hijos, salúdalos. Hijo, ¿cómo estás? Me da gusto, estás estudiando. Que sus muchachos sientan, hermanos, pertenencia. Hoy en la tarde, cuando hable del suicidio, hermanos, una de las cosas claves para que nuestros muchachos, hermanos, se sientan a gusto es sentirse ellos que son aceptados. La iglesia tiene que sentir, hermanos, un lugar donde ellos se sienten que esta es su casa, que les dé gusto estar acá, ¿verdad? Que se sienten aceptados por los adultos, hermanos. No hagamos esas separaciones, ¿verdad? Que los jóvenes allá y nosotros acá, háganlo sentir, hermanos, como que fuera su propia familia. Pero una de las cosas interesantes, hermanos, que a mí me llamó la atención de ese estudio del 2010 es la influencia que tenemos nosotros, los padres hombres, en que nuestros hijos permanezcan en la iglesia. Tradicionalmente, ¿no es cierto?, le hemos delegado casi todo el trabajo de criar a los hijos a las mamás. Ellas son las que están involucradas en las cuestiones de la escuela, les ayudan en las tareas, cuando hay problemas ahí van ellas, son las que les enseñan tal vez la clase, la lección de niños, ¿verdad? Y a veces, como que nosotros los hombres nos hemos dedicado más al sostenimiento de la casa y no nos hemos involucrado más en lo que es la crianza de nuestros hijos. ¿Saben que en este estudio que se hizo con las 100,000 personas que hablé, el 70% de los que fueron entrevistados, muchachos, 14 a 25 años, varones y niñas, 70% de ellos dijeron que ellos consideraban permanecer en la iglesia, especialmente, dice, cuando eran influenciados en tener discusiones abiertas de fe y religión con sus padres, especialmente los hombres. Hermanos, hay un efecto. Es diferente el efecto cuando la mamá le habla a su hijo, ya sea que usted le esté amonestando o hablándole de cosas de Dios, a cuando usted, hombre, papá, usted se sienta. Hay un efecto diferente. Y como hombres, creo yo que como papás, tenemos que involucrarnos más en ese aspecto. ¿Sabe que su servidor en un tiempo hacía clases de padres, ¿verdad? En un trabajo que hacía en una clínica de salud mental? Siempre, hermanos, casi siempre todas las que asistían eran damas. No me asistían los papás. Eran pocos los que asistían. Y a veces cuando tenía charlas individuales, yo les decía: ¿y tu esposo por qué no viene? No, él no quiere venir, ¿no? Que tú eres la que necesitas hacer eso, yo no necesito nada. Tenemos un problema, hermanos, de orgullo tonto, muchos de nosotros los hombres. Creemos que lo sabemos todo y que nadie me tiene que decir nada. Pero el barco se nos está hundiendo, ¿verdad? Se nos está haciendo pedazos, Señor. Pero ahí seguimos amarrados nosotros a que nos estemos hundiendo. Tenemos que hacer, hermanos, cambios en lo que es la familia. Una relación muy personal y discusión de asuntos de fe, especialmente con el padre, influye grandemente para que un joven permanezca en la iglesia. Mira lo que dice estas últimas 2 citas. Dice del libro, hermanos, a Ministerio de Curación: el bienestar de la sociedad, el éxito de la iglesia, la prosperidad de la nación depende de la influencia familiar. Lo que usted es como persona, usted puede tener 60, 70, 80 años, lo que usted quiera. Yo no sé si usted está a gusto con lo que usted es como persona, pero lo que usted es como persona, no importa su edad, tiene que ver, hermanos, cómo fue su crecimiento familiar. Si somos ahora adultos y este carácter que me cuesta, y por qué todo me trae para abajo, tiene que ver mucho qué pasó donde usted creció. Cuando yo tengo que hablar con personas, hermanos, profesionalmente, a veces tengo que irme a la niñez. ¿Qué pasó? ¿Cómo creciste?
¿Cómo fue la relación con tus papás? ¿Creciste con los dos? ¿Qué viste entre tu papá y tu mamá? ¿Fuiste feliz en tu niñez? ¿Qué cosas agradables recuerdas? ¿Qué cosas quisieras evitar, ya no acordarte de ellas? Tiene que ver con lo que fuimos, relación familiar. Y dice esta otra cita: los padres y las madres son responsables por la salud, la constitución y el desarrollo del carácter de su hijo. Nadie más debería encargarse de esta obra. Cuando llegamos a ser padres de niños, se nos da la responsabilidad de cooperar con el Señor en educarlos con principios sólidos. Así que, como digo, hermanos, hoy a la tarde vamos a estar de 2:30 a 4, por el doctor de la Rocha, su servidor. Cualquiera de esto, hermanos, de lo que he hablado o de lo que no he mencionado, si usted tiene, hermanos, deseo, confianza, hermanos, todo es confidencial, estamos aquí, hermanos, para servirles. Así que con confianza, hermanos, si alguien quiere hacer una cita, puede hablar con el hermano Cruz, ¿verdad? Anotarse con él y decirle: quiero hablar con el doctor de la Rocha, o me gustaría hablar con el hermano Ramos. Dígale a él para nosotros saber quiénes son los que quieren hablar, y con mucha confidencial lo vamos a hacer. Creo yo, hermanos, que como hijos de Dios, Dios nos ha dado un legado. Nos ha dado el legado de criar o de delegarle a nuestros hijos a que tomen la batuta, ¿verdad? Y sigan, hermanos, en lo que son los caminos de Dios, y también ser portadores de su mensaje. Voy a invitar a los hermanos a que inclinen su rostro, vamos a orar, y voy a pedirle a los del sonido si puede por favor cambiar la presentación. Vamos a la siguiente, que dice Abraham, el legado de un padre, que vamos a hablar en relación a esto, pero más a la palabra, a la luz de la palabra de Dios. Lo voy a sacar como a las 12:30 más o menos, si me aguantan un poquito, ¿verdad? Quería que hablaran un poquito del ministerio, pero vamos a entrar ahora más a lo que es la palabra de Dios. Inclinemos el rostro, que vamos a orar nuevamente. Nuevamente, Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque estamos aquí en tu casa de oración, hermanos de la iglesia de Istmo. Gracias, hermano, por todo, Señor, por todos los hermanos presentes, sus familias, Señor. Pedimos que nos bendigas ahora que vamos a abrir más tu palabra. Bendícenos, Padre Santo, haznos receptivos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda hacerse presente, y en nuestros hogares también, que puedas tú, Señor, ser, Señor, el centro de cada uno de nuestros hogares. Jesús, te lo pedimos. Amén. Bien, vamos, hermanos, a hablar un poco. Si hacemos a la segunda, cámbialo, por favor. Esa es ya la parte. Cambia la presentación. Ahí está la otra que dice Abraham, el legado de un padre. Está ya en el PowerPoint, está en el desktop. Ahí debería de estar. Hace más o menos quizás 4 años, si no estoy equivocado, tuvimos la oportunidad, hermanos, de viajar a lo que es Oshkosh, donde se hace nuestro campamento de la división norteamericana. Y tuvimos la oportunidad, hermanos, de ir con nuestra iglesia, ¿verdad? Fue una gran aventura. Nos fuimos por tren, de aquí, hermano, de Los Ángeles hasta la ciudad de Chicago. Fue toda una aventura andar casi por que 1 día y medio, o casi 2 días, hermano, viajando en tren. La gozamos con los muchachos. No teníamos la oportunidad de conocer ese lado de Estados Unidos, más la costa este. Así que tuvimos la oportunidad de ir a la Universidad de Andrews, ¿verdad? Conocer ahí, muy linda nuestra universidad que está ahí. Y también una de las cosas que conocimos, fuimos a lo que es a Battle Creek, que es el lugar de nacimiento de la iglesia adventista, y en lo que son tal vez el museo, ¿verdad? O ¿cómo se llama? El lado turístico que tiene, y nos estaban esperando, sabían que estaba lo que era el campamento de Oshkosh, así que la iglesia ya había preparado personas que nos daban tours y charlas en cada una de las lugares, la primera iglesia, la primera escuela y todas esas cosas. Y una de las cosas que fuimos a visitar fue el cementerio de Battle Creek. Y la razón por qué la gente va al cementerio de Battle Creek es porque ahí está la tumba de Ellen G. White, que ustedes miran ahí en pantalla, ¿verdad? Ahí donde se mira ese obelisco. Y ahí está enterrado Ellen G. White, su esposo James White, y están también enterrados sus hijos, y también están enterrados las nueras, pero yo varias de las nueras ahí están enterrados. Así que, hermanos, fue una experiencia pues muy agradable haber estado en lo que es en esa parte. Y una de las cosas que tal vez me hace pensar es pensar, hermanos, en los orígenes de nuestra iglesia. Como, hermanos, un grupo pequeño de hermanos que se juntaron por llamado de Dios, siguieron los caminos de Dios, la iluminación y la dirección de nuestro Dios,
Y de un grupo pequeño hemos llegado a ser una iglesia mundial, casi en todos los países del mundo. Somos casi, quizás, si no estoy equivocado, como 20 millones de adventistas alrededor del mundo. Y da gusto, hermanos, a veces, aunque no, a veces hay barreras del idioma, pero a veces me da gusto, si andamos en otro país, o aún en mismo Estados Unidos, en otras iglesias de otras lenguas, que si vemos una lección de escuela sabática, aunque esté escrito en otro idioma, la reconocemos y decimos, esa es una lección de escuela sabática. La persona quizás es adventista, ¿verdad? Qué alegría, hermanos, tener eso. Pero como hermanos de este grupo de pioneros, se transmitió el conocimiento de Dios de generación a generación. Y eso, hermanos, es lo que nosotros le llamamos lo que es un legado. Vamos a hablar un poquito acerca esta mañana de lo que es un legado. ¿Qué es un legado, hermanos? Si pudiéramos definirlo. Un legado, hermanos, es un traspaso. Hermanos, su legado es una herencia. ¿Y qué es lo que nosotros traspasamos? Traspasamos muchas cosas. Podemos traspasar, hermanos, costumbres, ¿verdad? Traspasamos, hermanos, creencias. Traspasamos conductas a las siguientes generaciones. Así que cuando hablamos nosotros de un legado, estamos hablando de algo que vamos a heredar a una generación futura, ¿verdad? Que es lo que le transmitimos a ellos. Lo mismo nosotros podemos decir, hermanos, que nosotros somos el producto de un legado. Usted y yo. Tal vez recibimos, hermanos, creencias, recibimos, hermanos, costumbres que vienen de nuestras propias familias, de nuestros abuelos, quizás nuestros tatarabuelos. Una de esas, hermanos, puede ser nuestra creencia religiosa. Quizás varios de los que estamos acá somos adventistas generacionales, porque nuestros abuelos conocieron el mensaje y lo transmitieron a nuestros padres, y ahora nosotros, hermanos, seguimos en ese mismo legado que nuestros padres nos dieron. Satanás, hermanos, ha querido destruir lo que es la familia, que es uno de los legados que Dios le dio al ser humano desde que Dios, hermanos, creó a este mundo. Los dos legados, hermanos, más grandes que Dios le dio al hombre antes de que entrara el pecado en esta tierra fue el santo sábado y el hogar. Y esas son, hermanos, las dos instituciones divinas a las cuales, hermanos, el enemigo ha querido destruir totalmente y hacerlo desaparecer. Satanás mismo, hermanos, atacó a la familia desde el mismo Edén, al crear una separación entre los primeros padres. Una de las cosas, hermanos, que nos damos cuenta cuando estudiamos a las familias es que los ataques satánicos más mortíferos muchas veces, hermanos, se dan dentro del mismo seno familiar. El peor ataque es cuando desde el mismo adentro se está creando lo que está decimando a la familia. Nuestros primeros padres también experimentaron eso. El odio que se levantó en el desierto de Caín, dice, hacia su hermano Abel. ¿Y cómo nos dice la palabra de Dios? Que Satanás quiso cortar la simiente de la transmisión del conocimiento del verdadero Dios al usar, dice, a Caín para que asesinara a su hermano Abel. Así que el modelo satánico, hermano, muchas veces para destruir una familia, primero, hermano, es tratar de crear una separación, una ruptura entre los esposos. ¿No saben ustedes, hermanos, con tantas familias que me ha tocado hablar y cómo, hermanos, una ruptura familiar de esposos, cómo termina destruyendo a los hijos? Increíble. Son los más afectados. Y lo otro que trata Satanás también de influir muchas veces es que haya una separación entre padres y hijos, que haya una desconexión. Puede ser, hermano, que si no somos muy cercanos a nuestros hijos, que llega un momento como que ya ni conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Como que hay una ruptura. Ya ni sabemos de dónde vienen las costumbres y por qué piensan los muchachos de esa manera. Y el objetivo de Satanás es cortar ese legado de transmisión, lo que Dios le dio al hombre, para que ya los padres lo recibieran y lo transmitieran a sus hijos.
y siguiera ese conocimiento del verdadero Dios de generación en generación, Satanás ha tratado de cortar, de que no se pase ese legado. Y el objetivo de Satanás es que nuestros hijos que han nacido, crecido en la iglesia, no se interesen o abandonen los caminos de Dios. Hay muchos aquí, hermanos, que somos, como le digo, adventistas del séptimo día, y vamos a morir como adventistas del séptimo día. Quizás no hay nada más que nos va a sacar de esta iglesia. Pero el objetivo de Satanás es que nuestros hijos no sigan con ese legado. A muchos nos van a enterrar en esta iglesia, pero Satanás tiene ese, si con nosotros hasta ahí se acabó el conocimiento de Dios. Ese, hermanos, es lo que Satanás quiere hacer. A lo largo de la historia, Satanás, hermanos, casi ha logrado extinguir la línea del conocimiento del verdadero Dios. Una de las instancias o de los ejemplos que nos da, hermanos, lo que sucedió en el diluvio. Una generación, millones de personas se perdieron, murieron, y solamente, hermanos, una línea delgada del verdadero conocimiento de Dios existió, hermanos, con las 8 personas que se salvaron. Más adelante nos dice la palabra de Dios que durante la época del profeta Elías, llegó un momento que Elías se sintió solo y le dijo al Señor: Señor, solamente quedo yo. Todo un pueblo, hermanos, que había sido el pueblo escogido de Dios, estando, ¿no es cierto?, en el paganismo. Dios le dijo a Elías, quedan todavía 7,000 personas. 7,000 personas, hermanos, para 1 millón o 2 millones de personas es un grano de arena, ¿no es cierto?, en el océano. Satanás, hermanos, ha querido extinguir lo que es el conocimiento del verdadero Dios. Y ahí, hermanos, ¿por qué la importancia de la familia? La familia es el núcleo básico de crianza y el aprendizaje de todo ser humano. Es nuestra primera escuela. Es en el primer lugar, hermanos, no solamente donde aprendemos, pero de ahí es donde va a determinar la clase de personas que vamos a llegar a ser, los tipos de individuos. Del seno de la familia es donde salen los hombres, hermanos, o las mujeres, las personas que van a ser para bien o para mal de una sociedad. Si la familia está mal desquebrajada, no esperemos que vamos a tener una buena sociedad. Los países, hermanos, son un reflejo de las clases de familias que tienen. Las escuelas, muchas veces, hermanos, donde van nuestros hijos, lo que pasa en las escuelas y la clase de muchachos que hay tiene que ver de dónde, de qué familia están llegando. Tanto es así que en los distritos escolares, en las escuelas, cuando hay un muchacho que es problema en la escuela, lo primero que uno se pregunta es: ¿qué está pasando en la casa de este muchacho que está dando guerra en la escuela? Todo viene de donde vienen ellos. Y Satanás sabe que si los padres no transmiten sus valores morales, espirituales y de conocimiento del temor de Dios, entonces se pierde el verdadero conocimiento de lo que es Dios. Años atrás, cuando nosotros hablábamos, hermanos, acerca de lo que era el ataque satánico a la familia, hablábamos de lo que era el divorcio, ¿verdad? Eso decíamos que, el divorcio acá y todo eso. Y debe decir, hermanos, que en las décadas atrás, como en la década de los años 40, no era fácil divorciarse en los Estados Unidos. Pero cuando se aflojaron las leyes en cuanto a eso, hermanos, por supuesto, hermanos, hubo un crecimiento en lo que es el divorcio. Gracias a Dios, hermanos, todavía hay más gente que se casa que gente que se divorcia. ¿Verdad? Es más alto el nivel de casamiento, pero es muy alto el nivel de divorcio. Pero hoy en día, hermanos, Satanás no solamente el ataque contra la familia es en cuanto a cuánta gente se divorcia. En el año de 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos pasó una ley que también, hermanos, fue muy controversial. Sí, el aborto era legal aquí en los Estados Unidos. Y, hermanos, hubo mucho hablar, ¿verdad? Controversia, protestas y todos a favor y en contra. Y, hermanos, se declaró que el aborto era algo legal aquí en los Estados Unidos. Hace un par de años atrás, no muy atrás, también, hermanos, la Corte Suprema se llegó otra vez el caso que tenía que ver con las familias. Sí, lo que la ley reconocía que el matrimonio solamente era legal entre personas de sexo opuesto
o si el matrimonio entre personas del mismo sexo es algo legal. ¿Y qué fue lo que dijo la Corte Suprema? Que es legal. Satanás, hermanos, ha querido destruir y distorsionar el plan divino que Dios creó. La familia, hermanos, está bajo ataque. Pero como os digo, vuelvo a repetir, para nosotros, hermanos, los adventistas del séptimo día, el ataque más exitoso de Satanás a nuestras familias es que nuestros hijos que han nacido o han crecido en la iglesia abandonen los caminos de Dios cuando lleguen a la edad de la decisión. Ese es el reto que tenemos nosotros como padres. ¿Y cómo lo logra Satanás? Creando una ruptura matrimonial, o nosotros los padres que no transmitamos las enseñanzas de Dios. Tal vez deberíamos de hacernos la pregunta: ¿cómo podemos, hermanos, heredar el legado de Dios a la siguiente generación? Cuando hablamos, hermanos, de un legado, una de las cosas que yo lo relaciono es con 1 Corintios 9:24. Ahí el apóstol Pablo hace una comparación en cuanto a lo que son los juegos, hermanos, atléticos. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 9:24. Dice ahí la palabra de Dios: ¿no sabéis, dice, que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Correr, dice, de tal manera, dice, que lo obtengáis. Una de las pruebas de atletismo que existen, hermanos, en lo que es las Olimpiadas, ¿verdad? Y lo que es esa rama de deporte, que es el atletismo, es lo que se le llama, hermanos, la prueba de relevos. Y la prueba de relevos consiste en que hay 4 corredores. El que está al inicio, ¿verdad?, al punto de partida, y cada 100 yardas hay un corredor más, que es que completa con 4. Pero el corredor inicial lleva un bastón en su mano. Y la idea de la prueba es de que salga corriendo y ese bastón tiene que dárselo al siguiente corredor, y así sucesivamente hasta que termina la carrera. Un legado, hermanos, es similar a eso. Es algo que tú recibiste, pero ahora tú tienes que heredárselo a la siguiente generación. Todos los que estamos aquí sentados hemos recibido este legado, hermanos, de lo que es el mensaje de Dios, la luz, la palabra de Dios, nuestro mensaje distintivo de adventista del séptimo día. Y ahora nuestra responsabilidad es dárselo a la siguiente generación. ¿Y quién es esa siguiente generación? Principalmente nuestros hijos. Porque ellos son los que van a hablar de ti. Ellos son los que van a dar de testimonio de lo que tú fuiste como padre. Esa es la siguiente generación. Uno de los ejemplos bíblicos de lo que encontramos, hermanos, de cómo transmitir el legado de Dios a nuestros hijos y a la siguiente generación, la encontramos, hermanos, en la historia del gran patriarca Abraham. Abraham, hermanos, es un ejemplo de transmisión, dio un legado de padre a hijo y de generación a generación. Abraham, hermanos, fue un hombre que inculcó la creencia y la adoración en el verdadero Dios. Pero este gran patriarca, hermanos, tampoco no estuvo inmune a los ataques satánicos. Satanás, hermanos, quiso destruir la vida de este patriarca. Dijimos, hermanos, que cuál era el ataque satánico. Primero, crear un rompimiento matrimonial. Y segundo, ¿qué cosa? Crear problemas muchas veces entre los hijos. En una ocasión dice que Abraham dice que llegó a Egipto, y el faraón dice que vio a su esposa y se la llevó al palacio, diciendo Sara que era hermana de Abraham. Una media mentira que estaban diciendo. Dios tuvo que intervenir para que no se rompiera ese matrimonio. Encontramos después cómo se quiso nuevamente, hermanos, el enemigo destruir esta familia al seguir las costumbres de la época, en el cual Sara le dijo: no tenemos un hijo, bueno, toma aquí a la sierva Agar para que ella te dé un hijo. Y fue, hermanos, después esto trajo felicidad, o fue un problema que se creó después. Fue un problema. ¿Y quién tuvo que ponerle orden de nuevo? Mire que Dios tuvo que poner orden. Abraham le consultó a Dios, porque Sara le dijo: esta mujer tiene que irse con su hijo. Pobre Abraham, porque Abraham, hermanos, amaba mucho a su hijo Ismael. Y por eso que le consultó a Dios, creyendo que
Dios, iba a poner a su lado y le dijo, ¿sabes qué? Tu esposa tiene razón. Hermanos, el modelo divino, aunque no se practicaba, lo que Abraham hizo con Sara, hermanos, era la costumbre local. Eso era común. Queriendo decir que no siempre, hermanos, las costumbres en las cuales muchos crecimos quiere decir que son las costumbres que Dios aprueba. Dios es tolerante, ¿verdad? Él nos aguanta muchas veces. Pero no todas nuestras costumbres, hermanos, modelos familiares, necesariamente son, hermanos, lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? Hay situaciones que a veces me he encontrado con hermanos que me dicen, hermano, yo tuve esta experiencia. Verán costumbres de donde vienen ellos, pero que muchas veces no van acorde a la palabra de Dios. Y Satanás también quiso destruir esta familia, creando problemas entre los hijos. Si ustedes leen ahí en Génesis 21:9, nos dice, hermanos, que el muchacho mayor, que era Ismael, le hacía la vida imposible al pobre niño que era Isaac. Eso es lo que nosotros a veces le llamamos el bullying entre los siblings, entre los hermanos. Muchas veces hablamos de eso, del acoso, ¿verdad? De los muchachos de la escuela que andan molestando a nuestros hijos, ¿verdad? De lo que sea. El bullying que les dicen en inglés. Pero muy pocas veces se habla, hermanos, del acoso que existe entre los hermanos. Los hermanos mayores que le hacen la vida imposible a los menores y los maltratan. Eso casi no se habla. Quizás muchos aquí crecimos con ese problema, porque venimos de familias grandes. Y a veces el hermano de 15 años o 14 años criando al de 2 años. Y pobrecitos de 10 años. Si el mayor maltrataba al menor. ¿Qué lástima? Y eso, hermano, estaba sucediendo en la vida de Abraham. Satanás, hermanos, estaba destruyendo esta familia hasta que Dios le puso orden a su vida. Abraham, hermanos, no logró ver todo el alcance de su legado. Pero de acuerdo a la cronología bíblica, nos damos cuenta que Abraham, hermanos, vio a sus nietos, a Jacob y a Esaú. Y de acuerdo a la cronología bíblica, Abraham, hermanos, vivió hasta cuando ellos tenían como 15 años de edad. Así que tuvo ese gusto, hermanos, de ver a sus nietos, a estos 2 muchachos. Y una de las cosas que nos dice la palabra de Dios, de este hombre, este gran, hermanos, patriarca, ¿verdad? Padre de la fe, que fue un hombre, dice, con una gran riqueza, pero que era un hombre nómada. No tuvo, hermanos, una tierra o un lugar donde él se asentó y dijo, esto es mío. Se movía de acuerdo como Dios lo llamaba. Lo único que tenemos registrado en la palabra de Dios que Abraham, hermanos, poseyó y que compró fue su tumba. Compró la cueva de Macpela para que enterraran a su esposa y ahí lo enterraron. Es lo único, hermanos, que él compró de su propiedad. Fue un hombre errante. Pero nos dice, hermanos, la palabra de Dios y el Espíritu de profecía, que cuando él, dice, se mudaba de un campamento a otro, siempre, dice, Abraham erigía, dice, un altar para adorar a Dios. Y llamaba a todos sus siervos, familiares de su hijo, para que adoraran a Dios. Y cuando era hora de mudarse a otro lugar para buscar mejores pastos, hermanos, para su ganado, se levantaba todo el campamento y no quedaba nada, excepto ese altar que se había construido. Y dicen los historiadores que con el tiempo, hermanos, ese altar permanecía y se iba, hermanos, tal vez destruyendo por los efectos del sol, el viento y la lluvia. Pero cuando llegaban, dicen los viajeros, y miraban a ese altar, sabían que Abraham había estado ahí. Y estos viajeros, dicen, que reconstruían ese altar y adoraban a Dios. Eso era, hermanos, un testigo mudo del hombre que había sido. Eso es un legado. Ponte tú a pensar. Si Cristo no viene antes, hermanos, aquí todos vamos a morir. ¿Qué va a hacer de ti, de tu recuerdo? ¿De qué se va a acordar la gente? ¿Será como que nunca exististe? Lo único que puede atestiguar de nosotros, hermanos, va a ser los hijos
¿qué clase de hijos, qué clase de muchachos van a seguir ellos? Ellos son los que van a atestiguar de la clase de padres que tuvieron. Le cuento rapidito, hermanos, una anécdota. Hace par de años me pidió una hermana y me dijo, se había muerto su mamá. Y me dijo ella, Saúl, me gustaría que tú hablaras en el funeral de mi mamá el viernes en la noche. Y yo me sentí, hermanos, muy honrado que me hubiera pedido eso. Fue una hermana pionera en nuestra iglesia, ¿verdad? Muy misionera. Y yo le dije a la hermana, ¿sabes qué? Es una honra que tú me pidas esto, le digo, especialmente por lo que ella representa para mi familia. Y la historia, hermanos, es que esta hermana, oriunda allá del departamento de Sonsonate, allá en El Salvador, una jovencita, cuando era una jovencita quizás de 22 o 24 años, misionera. Y ya por los años de los 40, según tengo yo entendido, llegó y tocó una casa. Y en esa casa, hermanos, una familia grande. Ahí había un joven de 16 años. Y mi papá me contó, cuando llegó esta hermana tenía 24 años cuando tocó la puerta y llevó el mensaje adventista a mis abuelos. Y ahora yo hablaba en su funeral. Esta hermana siempre me decía, me presentaba, porque después se le fue la memoria, ya no me reconocía. Pero cuando me conocía, ella le decía a los hermanos, este es mi nieto espiritual. Hermano, yo era un legado de lo que ella hizo. Pero yo soy un legado de mis abuelos y de mis padres. Nuestros hijos son los que van a decir, no porque lo van a hablar, pero lo que ellos sean van a decir de lo que nosotros fuimos y lo que nosotros les transmitimos. Eso es lo que es un legado. Hay personas hoy en día, hermanos, o mejor dicho, nuestro deber es transmitir el legado a nuestros hijos. Y como decía, hermanos, los padres transmitimos, hermanos, muchas cosas. Transmitimos, hermanos, el carácter, ¿verdad? Se ve, ¿verdad? Los que somos de mal carácter o por todo nos desinflamos o lo que sea, hermanos, tiene que ver. Los genes influyen en cuanto a eso. También lo que son los talentos, nuestros hobbies, ¿verdad? Pasatiempos, nuestras habilidades. Y por supuesto, hermanos, nuestras herencias monetarias, también eso es lo que es un legado también. Hay hermanos que piensan, hermanos, que el mejor legado que le pueden dar a sus hijos es heredar una casa. O tal vez darles una educación universitaria. O dejarles dinero, hermanos, en un seguro de vida. Y hermanos, y todo eso, hermanos, está bien si tú tienes esos medios. Dios te ha bendecido, pues gloria a Dios si tú lo tienes. Pero para todos nosotros, hermanos, no importa nuestra condición, el mayor legado que le podemos transmitir a nuestros hijos es una fe y creencia en el temor de Dios. Ese es el tesoro más grande que le vas a dejar a tus hijos. Eso es lo que va a hacer la diferencia en sus hijos. Y como padres es nuestro deber transmitir ese legado espiritual a nuestros hijos. ¿Cómo podemos transmitir este legado espiritual? Instruyendo y reforzando las realidades espirituales, enseñándoles, hermanos, que nuestros hijos aprendan que Jesús los ama, que Dios es un ser personal y amoroso que está dispuesto a perdonarnos. Hablarles, hermanos, del conocimiento de Dios. Por eso que enfatizamos muchas veces, ¿no es cierto?, lo que es los cultos, ¿verdad?, el culto familiar. Tener, hermanos, actividades espirituales como parte de nuestra rutina regular. Una de las cosas, hermanos, que siempre les digo a las iglesias es que como padres debemos de movernos al compás espiritual de nuestros hijos. Donde tus hijos están, ahí deberías de estar tú. Su servidor, hermanos, lo digo rapidito, pues crecí en la iglesia adventista. Crecí, hermanos, en Conquistadores también. En aquella época se llamaban clases progresivas, hace años atrás. Y me dio gusto, hace como 2 domingos atrás,
me hizo una invitación un hermano que me conoció de niño, de 8 años, ¿verdad? Me está invitando para que vaya donde él vive a tener una conferencia de familias. Pero este hermano me dio gusto saludarlo porque él fue mi director de Club de Conquistadores cuando yo era un niño de 8 o 9 años. Y él sigue en los caminos de Dios, yo un hombre casi de 70 años. Y me dijo él por teléfono, yo me recuerdo de ti como un niño de 8 años. Así me conoció. Así que su servidor pasó por clases progresivas. Cuando estuvimos en Montemorelos, hermanos, en el seminario, todo lo que estaban estudiando para pastor tenía que ser guía mayor. Así que yo me metí para ser guía mayor y me gradué como guía mayor. Pero a mí nunca me interesaron los conquistadores ni los guías mayores. No es el ministerio de mi pasión. Me gustó trabajar con jóvenes. Pero después vinieron los hijos. Mi esposa se dedicó a trabajar con ellos en el ministerio de aventureros. Dejó lo que era jóvenes también mi esposa y a trabajar como aventureros. Y yo ahí de anciano, ¿verdad? Trabajando. Pero cuando el hijo mayor, hermanos, cumplió 10 años, entró a Conquistadores. Y mi esposa me dijo, tú tienes que estar con él en Conquistadores. Y yo tomé la decisión, hermanos. El año siguiente les dije, no voy a ser ya más anciano. Me fui a Conquistadores. No, hermanos, porque era el ministerio de mi pasión. Porque me di cuenta que tenía que estar donde mi hijo está. Andar de arriba para abajo. Y por eso que terminé en Oslo. Hace 4 años. Porque ahí van mis hijos. Y estamos planeando ir el otro año todavía, ¿verdad? Mi hijo menor todavía va a ser parte, es parte. Muévete al compás espiritual de tus hijos. Apoya a sociedad de jóvenes si tienes. Si los muchachos, mire, si a veces le digo, tal vez muchos crecimos en una iglesia adventista donde la juventud era diferente, más movida y pues tantas actividades. Hoy en día como que ya no se mira mucho de eso. Tal vez ahora nosotros somos los que tenemos que sacar a los muchachos. Los muchachos quieren ir a patinar, ok, vamos, llevémoslos. Los muchachos quieren ir a caminar a la montaña, pues lléveselos usted. Ande con sus muchachos donde ellos están. No los abandone. No crea que el director de Conquistadores o las maestras de escuelas sabáticas que ellos van a hacer el trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Tenemos que andar junto con ellos. Debemos de enseñarle a los muchachos a ser seres morales, enseñándoles a distinguir entre lo bueno y lo malo, lo que es pecado. Incorporar, hermanos, los principios espirituales en nuestro diario vivir. ¿Cómo ven nuestros hijos los principios bíblicos en nuestras propias vidas? ¿Cómo ven ellos que es nuestro trato con las demás personas? ¿Cómo es nuestra clase de hablar? ¿Qué clase de palabras usamos cuando hablamos? ¿Cómo tratamos al prójimo? ¿Cómo tratamos, hermanos, a nuestro esposo, a nuestra esposa? Cuando disciplinamos a nuestros hijos, hermanos, ¿qué clase de disciplina usamos? ¿Qué clase de palabras usas tú cuando vas a corregir a tu hijo? Todo eso, hermanos, va a influir en tu muchacho si realmente va a querer amar los caminos de Dios. Terminando, hermanos. Creo que todos aquí aspiramos, ¿no es cierto?, llegar algún día al cielo. Pero yo digo una cosa, hermanos. ¿Quieres tú llegar al cielo? Esa va a ser solo, ¿verdad? Como digo. Esa va a ser tu felicidad. ¿Saben que yo creo que en el cielo, por lo menos una pregunta Dios sí me va a hacer, o nos va a hacer? Una pregunta. No nos va a hacer una pregunta teológica, hermanos. Explícame el mensaje de Apocalipsis 14. Explícame el mensaje de los 3 ángeles. Explícame la profecía de los 2300 días. Tampoco nos va a preguntar Dios, hermanos, cuál era nuestra posición teológica en cosas que a veces traen mucha controversia en nuestra iglesia. ¿Estabas a favor o en contra de la ordenación de las damas para ser pastores? Yo no creo que Dios me va a hacer esa pregunta. Pero Dios sí me va a preguntar algo. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde están tus hijos? Esa pregunta sí Dios nos va a hacer. ¿Qué quiero decir, hermanos? Tenemos que enfocarnos más
nuestra propia familia, nuestros hijos. Yo sé que muchas veces el diario vivir, ¿verdad?, las ocupaciones, problemas en el trabajo, otro tipo de cosas, nos distraen o nos jalan. Pero debemos recordar, hermanos, siempre qué es nuestro llamado y dónde está nuestra primera responsabilidad. Los esperamos, hermanos, en la tarde, 2:30, 4, aquí vamos a estar en consejería, hablen con el hermano Cruz, y a las 4:30 queremos empezar con el primer tema y de ahí el segundo. Dios me lo bendiga en esta mañana.